En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega. Y como les decíamos al principio, con una entrevista excepcional, vamos a hablar con Henri Jacques Citroën para hablar de muchas cosas, del centenario, de por qué. No, el abuelo de nuestro entrevistado decidió fabricar coches y también de lo que está pasando con la red de distribución, entre otras cosas. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Sigues conmigo, no? Hola amigo, claro que sí, aquí Menos me quedo mal, a tu lado. Sí, está físicamente, o sea, tú que era pregunta trampa porque le tengo aquí en el estudio. Henri, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Sí, es que es una hora muy mala. No se sabe nunca si es buenos días o buenas tardes. Le pasa a todo el mundo, no te preocupes. Las dos, por eso que dije buenos días y buenas tardes. Claro. No me equivoco. Yo siempre hago una broma que digo que manda el entrevistado. Es decir, si tú dices buenos días, es buenos días. Si dices buenas tardes, es buenas tardes. Dos esta vez. Entonces, gracias por invitarme y dejarme esta oportunidad de hablar de Citroën. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros. Raúl, por favor. Pues Chimo, Henri Jacques Citroën no solo es nieto de André Citroën y eso en sí mismo justificaría conocer cuál es su visión un poco del momento actual del automóvil, sino que es un activista de la marca Citroën en el mejor de los sentidos, desde el punto de vista emocional. Uh-huh. Él es embajador, además de empresario, es embajador de la, no sé si lo voy a pronunciar bien, Amicale Citroën Internacional, que uh-huh. es una organización que aglutina... ¿De amigos de Citroën? Amigos de Citroën. A más de 1.000 clubes de conductores amantes de la marca Citroën, con más de 80.000 personas vinculadas a estos clubes a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué está hoy aquí con nosotros? Porque recientemente, fíjate, participaba en Toledo en la Asamblea Nacional de Servicios Oficiales Citroën. Uh-huh. Y con tal motivo nos enteramos de que hizo un discurso muy emotivo sobre la marca, de que compartió también su visión sobre el momento actual de la industria del automóvil. Nos parecía, Chimo, que no podíamos dejar pasar esta ocasión para invitarle a participar y hablar un poquito con él en este Sobre Ruedas de Capital Radio. Sin duda, pero antes de nada decía yo que 100 años. Es que parece que no dices nada, pero 100 años de historia, o sea que en esas amigos de Citroën hay muchos. De hecho, fíjate, estaba pensando, según lo decía Raúl, que todos hemos ido, yo mataría por tener un Meari del 66, que lo sepas, si lo encuentro alguna vez me lo compraré, pero es que fue el año que yo nací, entonces mataría por tener uno de ese año, pero tengo aquí un loco de los dos caballos en la radio, que algún día, si me lo permites, ya te lo digo en directo, le voy a dejar tu teléfono porque para que habléis de esas cosas, porque le vuelven locos los clásicos de Citroën. Siempre te encuentras a alguien, ¿verdad? Después de estos 100 años. Bueno, yo veo que son fanáticos ustedes de los coches Citroën, eso me gusta. Oye, yo quería decirles algo sobre el centenario que tuvo lugar en el 2019, que fue algo que demuestra que la marca Citroën es una marca excepcional. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente cuando una empresa va a celebrar un aniversario del centenario, ¿qué hace? Una rueda de prensa, reserva un salón en algún hotel, hace una fiesta, espectáculo, una cena y se terminó. En el caso de Citroën, y yo quedé sorprendido, es que el centenario fue festejado durante todo el año. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, como lo acaban de decir, hay más de 1.000 clubes en el mundo y en todos los países, están en todos los países del mundo, y cada quien quiso tener su fiesta. Y bueno, son tantos clubes que a veces le he dicho a unos políticos en Francia que yo encabezo un partido político de 100.000 personas, ¿no? De los 100.000 coleccionistas. Sí. Esos son muchos votos, Son muchos votos, cuidado, Henri. Son muchos votos. Pero lo que quería mencionarles sobre el centenario es que hubo unos cuantos eventos ese año que son únicos. Por ejemplo, cuando hubo lo que llamamos el encuentro del siglo, se reunieron durante 3 días 60.000 personas. Yo llamé el evento el Woodstock de Citroën. Imagínense 60.000 personas, 4.400 coches de colección, gente que vino del mundo entero durante 3 días festejando cerca de París un centenario. Y ni les hablo de los festejos grandes que hubo en Bruselas, en Alemania, donde yo estuve la oportunidad de
pronunciar discursos y de hablar durante horas y fotos y autógrafos durante 4, 5, 6 horas seguidas. O sea que hubo, por lo menos en Francia, hay un entusiasmo bárbaro que demuestra que es una marca que entró dentro de la historia de Francia y de alguna manera de Europa y dentro de la historia de las familias francesas. Cuando usted está en Francia, pero también lo he notado en España, es que cualquier persona tiene algo que contar sobre Citroën. Sí. Tiene siempre un abuelo que tenía un DS, un tío que tenía 2 caballos, o un amigo con una tracción delantera. Todo el mundo tiene algún vínculo con Citroën. Entonces quería mencionarles eso porque eso hace que sea una marca sobresaliente. Y si alguien tiene algo que contar sobre Citroën y tiene un vínculo especial con la marca, sin duda alguna, eres tú, Henry. Sí. En alguna ocasión has contado un poco cómo decide tu abuelo André poner en marcha pues ese proyecto de fabricar vehículos, y yo entiendo que en ese espíritu, ese estilo de André, de tu abuelo, pues se encuentran probablemente los valores que han hecho que sea una marca un poco diferente. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la historia es larga, voy a hacerla corta, obviamente. Sí, por favor, que es la radio esto. Sí. André Citroën acá y estudios fue a visitar a la familia en Polonia y ahí descubrió una fundición, un engranaje con unos lentes que tiene una forma que era novedosa, que nunca se había visto en forma de chevron, no sé si se dice así en español. Sí, y cuando vio eso, dijo, pero eso es genial, porque eso va a permitir potencias con los engranajes, tener engranajes más silenciosos, y entonces ahí mismo compra la patente, empieza rápidamente a Francia, deposita la patente allá y empieza a producir los engranajes. Y eso luego yo el logo a la Citroën, que era la primera vez la empresa usaba un logo, digamos, artístico, porque antes las empresas como logo tenían el nombre de la empresa que escribían con letras más o menos artísticas, pero la primera vez que se utilizaba un símbolo. Bueno, entonces empieza a producir eso como pequeño industrial, bien organizado. Lo contacta una empresa automotriz que se llamaba Mors, que tenía dificultades, y él lo contratan para tratar de reorganizar la empresa. Y él había visto, porque había viajado una vez a Estados Unidos, había visto cuáles eran los métodos industriales que se habían inventado ya del otro lado del Atlántico. Y entonces él aplica ese método para Mors y logra recuperar esa empresa que regresó a obtener beneficios, ¿no? En vez de tener pérdidas. Y así descubre el mundo automotriz. Luego empieza la Primera Guerra Mundial. Y ahí ocurre algo interesante que le conté a los amigos, a los agentes Citroën de España, porque fue una actitud que en muchas enseñanzas, él, como todos los hombres válidos, fue a pelear contra los alemanes y se encontraba en las trincheras, y al inicio de la guerra su hermano fue matado en un combate, y eso obviamente le afectó, pero lo que más le afectó fue el constatar que los alemanes enviaban sobre las líneas francesas mucho más obuses que lo que hacían los franceses hacia los alemanes. Y para él eso le pareció inadmisible, y además para él era una condición de derrota obligatoria. Si uno no está en igualdad de condición, uno no puede ganar. Entonces ahí mismo pide permiso a su superior jerárquico del ejército y dice: déjeme ir a París para hablar con el ministro de la guerra para proponer la construcción de una fábrica de obuses. Como tenía cierta pequeña experiencia industrial, el gobierno francés le dijo: bueno, no tenemos nada que perder, usted tiene luz verde para hacerlo. Y ahí mismo él compra unos terrenos en París, cerca de la Torre Eiffel, y hace algo que me
muy sorprendente, yo que conozco bastante la industria en general. En plena guerra, en 4 meses, construye una planta gigantesca, compra los equipos, organiza la producción, compra la materia prima, contrata 12,000 personas que había que formar, 75% de la gente mujeres, obviamente, que los hombres estando siendo soldados no están en el frente, y empieza a producir los obuses, lo que permite a Francia estar en igualdad de condiciones en esa guerra terrible. Y él ya tenía en mente que cuando termine la guerra iba a producir coches, porque se dio cuenta que se podían producir coches a gran escala y de precio asequible para la gran mayoría de la gente. Y él dijo, con esos coches la gente va a poder moverse fácilmente, va a poder relacionarse fácilmente, o sea que va a permitir un cambio de vida para todo el mundo y va a acercar a la gente. Entonces cuando termina la guerra, ahí mismo, y ya tenía todos los planes y todo, transforma la planta de obuses en planta de coches, de fabricación de coches, y así empieza, en junio del 1919, empieza la producción de coches a gran escala. Oye, Henry, apasionante historia que todos los amantes del automóvil deberíamos conocer, o sea que lo voy a recomendar casi como podcast, pero sinceramente, una pregunta un poco capciosa, ¿se mantiene ese espíritu en la familia o no? Bueno, conmigo sí. El resto no. Sí, no, porque, ¿sabes? Le voy a decir por qué sí, porque desde el 2019, les conté, me junto con miles de personas. Exacto. Y largamente, y me di cuenta de la emoción de la gente cuando hablan de Citroën, y para mucha gente, mi abuelo es un ícono, la gente lo admira, pero de una manera impresionante. Sí, claro, cuando voy a algunos eventos, hay gente que dicen, se emocionan. Sí, se emociona. Entonces, cuando uno ve esa emoción, claro, uno tiene ganas de devolver esa emoción a la gente. Por eso que en los discursos que pronuncio yo trato de retransmitir esta emoción que compartimos todos. Claro, porque no solamente estamos hablando, tal y como has descrito, de una personalidad arrolladora en cuanto a la capacidad de idear un proyecto, en cuanto a la innovación, en cuanto a la concreción de ese proyecto, porque al final montar una factoría en primera instancia de buses no es nada sencillo, menos en medio de un conflicto bélico. Después transformar esa experiencia en un proyecto empresarial automovilístico, la historia, la verdad, es que es fascinante. Chimo, Henry te ha hecho una pregunta un poco así, para ver si se conservaba el espíritu de los valores de André, que se han conservado a lo largo del tiempo en tu familia. Yo voy a ir un poquito más allá y pensando en la situación actual del mercado automovilístico, en el lugar que ocupa ahora mismo la marca Citroën, por qué no decirlo, dentro del grupo Stellantis, ¿qué visión crees que tendría tu abuelo de cómo se encuentra ahora la marca, de qué papel tienen que tener pues cada uno de los actores involucrados en el desarrollo de la misma? Tú antes comentabas cómo montó esa primera fábrica, cómo consiguió los recursos financieros, los recursos humanos, la maquinaria, el equipamiento, cómo lo organizó, pensando un poco en toda la gente que ahora mismo está defendiendo la marca Citroën a lo largo y ancho del mundo y en particular en España, hilándolo un poco con el encuentro de ANSOC, de la Asociación Nacional de Agentes y Servicios Oficiales, que tuvo lugar de Citroën hace apenas un par de semanas en Citroën. ¿Qué pensaría tu abuelo, André, de la situación actual? Yo pienso que estaría algo desesperado, porque cuando se forman grupos tan grandes como Stellantis, con 14 marcas de países, el riesgo es perder de alguna manera su identidad. Ajá. Bueno, entonces eso es el primer problema, y entonces que se vea todo ese universo de marcas como algo que ya no tiene ese lado de emoción que puede tener. Bueno, ese es el primer comentario. El segundo que iba a hacer es que yo todavía tengo esperanza de que mantenga como una marca, digamos, algo sobresaliente. ¿Y por qué digo eso? Porque yo hice muy amigo del director de diseño de
Citroën, que está ahí desde hace solo 3 años, y que venía de BMW y de Kia. Y entonces yo le dije, cuando llegó ahí, es un joven muy simpático, yo dije, mira, ¿cómo después de la trayectoria tuya, cómo uno llega a Citroën? Y ¿sabes? Me contestó, me dijo, el sueño de todo diseñador en el sector automotriz es ir a trabajar un día en Citroën. Porque es una empresa que todavía tiene, digamos, la motivación para ser un poco distinto desde el punto de vista tecnológico, de tratar de inventar cosas. El problema es que hoy en día es una crítica que yo hago ya a todo el mercado automotriz, es que todos los coches se parecen. Ya, y el diseño ha sido, claro, el diseño ha sido un factor diferencial siempre de la marca. Sí, pero entonces para volver a tu pregunta sobre los agentes, es un poco triste ver que uno no les da la importancia que ellos merecen, porque mi abuelo les daba una importancia extrema a ellos, porque él decía, yo produzco cada día más coches, pero necesito los agentes para venderlos. Son ellos que tienen conexión con el público, con los conductores. Y entonces hay que darle siempre mucha importancia a ellos. Y no tienen la impresión de que hoy en día todo ese aspecto humano de las ventas de coches está desapareciendo, como si uno quisiera vender los coches vía internet. Y eso desmoraliza a mucha gente. Es por eso que me permití, cuando les hablé ahí en Toledo, darle algunos ejemplos de reacción de mi abuelo ante la adversidad. Yo siempre digo, ante la adversidad, uno debe siempre reaccionar, tratar de ser inventivo y tratar de ser solidario y tratar de buscar soluciones para ir adelante. Y la historia de mi abuelo es una historia de mucha reacción, de mucha creatividad, y hay mucha gente que dice, listas del oficio, que dicen que es él que inventó todo el mercadeo moderno. El marketing moderno fue inventado por él. ¿Y por qué lo tuvo que inventar? Porque partiendo de nada, porque cuando él apareció en 1919 había ya otros fabricantes, pero él aparece viniendo de nada, ¿no? Y en 10 años llegó a ser el primer productor europeo de coches y el segundo del mundo. Pero para lograr eso había que vender y tener una fuerza de venta importante en el mundo entero, y ahí la importancia de los agentes. Henry, te voy a arrancar un compromiso antes de despedirnos, ¿vale? Porque el tiempo pasa volando y con conversaciones tan interesantes como la tuya más, me ha encantado. Y es que vuelvas a estar en los micrófonos de Capital Radio, por supuesto. Si vienes a España, tienes que venir a nuestros estudios. Para mí será un placer. Pero ahora te tengo que despedir. Yo puedo ir cada semana. Y cada semana les he hecho un cuento diferente. Vale, pues ya lo hablamos. Un fuerte abrazo, amigo.